Todas las emociones nacen cuando surge alguna situación determinada y lo que debemos aprender es a aprender a gestionar esas emociones. Es normal que a nosotros los adultos también nos pasen cosas. Es normal que en algún momento nos sintamos enojados, nos sintamos tristes, tengamos rabia. Todas esas emociones que tú y yo podemos sentir son supremamente normal. Pero lo que sí debemos hacer es enseñarle a nuestros hijos a que las gestionen. Y si yo no gestiono una rabia, y si yo no gestiono una tristeza, ¿cómo le voy a pedir a ellos que lo hagan? Entonces, primero debemos comenzar por gestionar nuestras propias emociones para que a partir de ese momento sí podamos entrar a enseñarles a ellos a gestionarlas. Lo que podemos hacer es que en ese momento de tristeza nos acerquemos, les digamos, mira mi amor, me siento triste porque me pasó esto, lo que sea que te haya pasado, con sinceridad, con claridad, con amor, y está bien que tus hijos sientan que te sientes mal. Nosotras no tenemos que ser mamás perfectas, nadie nos exige que seamos mamás perfectas, pero sí que seamos claras, que seamos sinceras, y en la medida que tú le muestres a tus hijos que puedes ser realmente sincera con ellos van a entender que vale la pena gestionar sus emociones. Es clarísimo que no podemos pedir que lo hagan desde el año, desde los 2 años, no. Poco a poco van a aprender y poco a poco van a aprender con tu ayuda. No les exijas más de lo que debes, porque ellos también tienen un proceso que tienes que pasar. Imagínate que independientemente de la edad que tú tengas, no has gestionado tus emociones adecuadamente, lo quieres comenzar a hacer a partir de ahora y de repente entonces quieres que tu hijo lo haga a los 2, a los 3 años. Es demasiado pedir, ¿cierto? Pero entonces no es suficiente con saber que existen las emociones, con nombrar las emociones, sino que debemos entender qué pasa cuando tu hijo o incluso cuando tú misma estás dentro de esa emoción. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Voy a explicarte qué pasa cuando tú estás pasando por diferentes emociones. Las emociones son espontáneas. Muchas veces creemos que de repente sentimos una emoción y que sin ningún motivo estamos tristes, felices, enojados, llorando o exaltados, riéndonos. Pero no es así. Siempre pasa algo, pero llegan de repente. Puede que no estemos preparados y de repente nos vemos riendo. Las emociones no llegan sin ningún motivo, llegan por una situación. A veces puede ser una situación tan pequeña que tú no te des ni siquiera cuenta. O por ejemplo, ¿no te has visto que vas por la calle, tal vez manejando tu carro, y de repente vas súper bien, tal vez vas cantando, estás tranquila, no tienes problemas, pero alguien se te atraviesa? Y apenas se te atraviesa, ya a ti se te activa como esa rabia, como ese enojo, y con eso tienes para que se te dañe el resto del día. ¿O no te ha pasado también que estás en la casa y se te cae algo que seguramente pudo haber sido una bobada, pero que para ti fue algo que te pasaste de torpe, porque hiciste eso, no está bien, y entonces te llenas de esa angustia y de esa rabia y empiezas a sentirte diferente? Es por eso que decimos que las emociones son espontáneas, llegan de repente, pero llegan de repente por sucesos o por cosas que nos están pasando en algún momento de nuestra vida. Así, con esos ejemplos, como te pasa a ti, como me pasa a mí, también le pasa a nuestros hijos. Ellos les llegan cantidades de emociones, tal vez incluso más constantes que nosotros, y no las entienden y no las saben manejar. Es por eso que a partir de hoy debemos entender que las emociones son espontáneas, no las podemos prevenir, no las podemos predecir, simplemente pasa una situación, nos lleva una emoción y nos sentimos de formas diferentes. Las emociones se contagian. Cuando las emociones son reales, tienen la cualidad de que te las pueden contagiar. ¿O cuántas veces no has visto, tal vez un poquito lejos, reír y reír y reír y reír a una persona y tú ni siquiera sabes por qué se está riendo y de repente comienzas a reírte? Y yo sé que te ha pasado, estoy segura que sí, pero hay un video en especial que son unas personas que están haciendo como una terapia de la risa y se suben a los buses y de repente comienzan a reírse y se ríen y se ríen y se ríen. Finalmente, todo el mundo termina riéndose. Es porque simplemente esas emociones se contagian. ¿O cuando te ha pasado que ves que una persona está llorando desconsoladamente por cualquier cosa, por lo que le haya sucedido, y comienzas a sentir tristeza, incluso hasta ganas de llorar?
Y pasa mucho, por ejemplo, cuando vamos a los velorios y vamos a acompañar a personas que queremos. Tal vez ni siquiera conocimos la persona que se murió, pero la persona que está sufriendo sí la conocemos. Y vemos a esa persona triste o llorando y nosotros también queremos llorar. Incluso, pues a mí me queda súper fácil porque yo soy súper llorona, pero me imagino que a ti también te ha pasado. O ves a tus hijos llorando y entonces te sientes como tan triste que también te afecta a ti y quieres sentirte mal, sentirte triste o comenzar a llorar. Las emociones se contagian. Entonces, si las emociones se contagian, ojo, si tú te la pasas llorando, si tú te la pasas depresiva, si tú te la pasas enojada, si tú te la pasas triste, ¿cómo crees que se van a sentir tus hijos? No vas a contagiar, ellos se van a sentir igual, ellos se van a sentir de la misma manera. Sin embargo, si tú como mamá les irradias felicidad, les irradias pasión, les irradias emoción, ellos también van a sentirse así. Es claro, hay días que podemos llorar, hay días que podemos sentirnos tristes, pero como les dije ahora, les explicamos qué está pasando y ya. Entonces, ten mucho cuidado con las personas que se están relacionando, tus hijos pequeños, porque cuando hay negatividad, cuando hay depresión, cuando hay tristezas constantes, eso los va a aprender tus hijos. Pero si están en un espacio de felicidad, de bienestar, de tranquilidad, así mismo se van a sentir tus hijos. Empieza a cuidar todos esos sentimientos a partir del día de hoy, porque creemos que no, pero se contagian y ellos se convierten en lo que han visto en su hogar y en sus figuras cuidadoras. Las emociones guardan información sobre nuestro estado emocional. Las emociones surgen en nuestra vida para demostrarnos cómo estamos emocionalmente. Esas emociones nos dicen qué debemos cambiar, qué debemos mejorar, cómo debemos realmente empezar a gestionar cada una de esas emociones. Y lo que sucede es que adicionalmente esas emociones comenzamos a sentirlas con cada parte de nuestro cuerpo. Entonces cambia nuestro comportamiento, cambia nuestra salud, cambia nuestro cuerpo y cambia absolutamente la forma como nos relacionamos con el entorno y por ende todo lo que nos pasa en el día a día. Es por esto que debemos guardar absolutamente toda esa información, entenderla, leerla y saber cómo una emoción me puede afectar a mí mentalmente, como persona, en mi vida, incluso como mamá. Aprendamos a coger esa información guardada dentro nuestra y usémosla a nuestro favor, no en nuestra contra. Y así también vamos a poder comenzar a mejorar la reacción a nuestras emociones. Las emociones son intensas. Y las emociones de los niños son aún más intensas. Estoy segura que lo has vivido con tus hijos. De repente ves a tu hijo llorar desconsoladamente porque algo le hizo sentir triste. O de repente lo ves riendo a grandes carcajadas por una situación que pasó particularmente. Es porque ellos registran cada uno de sus sentimientos de una forma supremamente intensa. Y como lo registran intensamente, pues lo que hacen es manifestarlo también con muchísima intensidad. Es por eso también que de repente puedes ver que tus hijos se sienten igual frente a una situación muy pequeña y frente a una situación grande. Es decir, tus hijos pueden llorar a gritos desconsolados porque se cayeron y tuvieron un pequeño rasponcito. Y puede llorar a gritos desconsolados. Pero también puede llorar también a gritos porque simplemente en algún momento su mamá no lo pudo cargar y se siente frustrado. Entonces, no juzguemos las emociones y los sentimientos de los niños como pequeñas, porque para ellos no existen emociones o sentimientos pequeños. Para ellos lo sienten y ya, así sea la situación muy grande o sea la situación muy pequeña. Ellos lo sienten intensamente, independiente del suceso por el que esté pasando. Y eso lo va a llevar, como te digo, a tristezas increíbles por bobadas muy pequeñas o alegrías también increíbles por situaciones también muy pequeñas. Aprendamos a entenderlos. Si entendemos que son intensas sus emociones, va a ser mucho más fácil. Seguramente nosotros, con el paso del tiempo y con las situaciones que hemos vivido, hemos aprendido como a mermar un poco esas situaciones. Y de repente nos vemos viendo algo muy chistoso y por pena
¿qué tal que me ría así? ¿Qué van a decir? ¿Qué pensarán? Entonces tratamos como de mermar la intensidad de nuestras emociones. O estamos en un cine y pasa una cosa, no sé, súper triste, que queremos llorar desconsoladamente, pero decimos, no, es que el de adelante me va a ver o el de al lado. Entonces, por eso hemos aprendido los adultos a mermar la intensidad de las emociones. ¿Qué pasa si me río a carcajadas? ¿Qué pasa si lloro desconsoladamente? Dejemos de pensar en los demás. Eso pasa con los niños. A ellos no les importa que el amigo lo vea llorar. A ellos no les importa que en un lugar silencioso empezar a gritar de la emoción, porque no le interesa qué está pensando los demás. Nosotros tenemos que dejar de hacerlo y comenzar a darle validación y, sin importar lo que piensen los demás, dejar que ellos simplemente expresen la intensidad de sus emociones. Y te lo voy a explicar con un ejemplo. Resulta que un día estás con tu hijo y se le perdió un pedacito de su dulce. Realmente no fue mucho, fue un pedacito. Y cuando se da cuenta que se le perdió ese pedacito de su dulce, comienza a llorar abiertamente, a gritos, se siente súper mal, se acerca a ti, o sea, está de ataque, está muy triste. En ese momento tú te das cuenta que es algo muy pequeño y tú le dices, mi amor, no es para tanto, deje la bobada, ese dulce no importa, era un pedazo nomás, no seas tan bobito que eso no pasa nada. Ahí lo que estás haciendo es que estás minimizando su sentimiento. Ahí lo que estás haciendo es que lo estás juzgando. Él comienza a sentirse juzgado y dice, no está bien reaccionar así, y comienza a tratar de no reaccionar, y haces que tu hijo sepa que si reacciona, entonces lo van a juzgar los adultos. ¿No es como lo que te decía ahora que nos pasó? Seguramente muchas veces nos dijeron, eso no es para tanto. O antes, que era tan de moda que le decían a los niños no lloran, no llore por esas bobadas. No, tienen derecho a expresar lo que sienten, tienen derecho a expresar lo que están sintiendo en su corazoncito, que los está haciendo intensamente sentirse así. Otro ejemplo, un día nos pasó con Valentina y yo creo que ha sido la situación o rabieta, digámoslo así, más complicada que hemos tenido en toda nuestra vida con Valentina. Estábamos en nuestra casa y yo tenía que salir a trabajar. En mi casa estaban las abuelas maternas y las abuelas, a ver, estaba mi mamá, o sea, la abuela materna, y mi suegra, o sea, la abuela paterna. Cuando yo me iba a ir, mi suegra le da un regalo a mi mamá, era un labial rojo. Valentina, eso fue ya hace varios años, pero Valentina, desde que tiene uso de razón, le encanta el maquillaje. Le encanta ver mamá cómo se maquilla, que le eche el labialcito y todo. Pero para mí un color rojo pues no es viable para ella. De vez en cuando le echo un brillito, pero no más. Entonces ella vio ese labial y se enamoró, quedó flechada. Y ella dijo, ese labial es para mí. Yo estaba ahí, no me había ido. Yo le dije, no, mi amor, ese labial no es para ti, se lo regaló tu abuela a tu otra abuela y no tiene nada que ver contigo. Entonces, claro, pues las abuelas comienzan, no, pues no importa, compro otro, no interesa. Y yo, no, el labial no es para Valentina, es un regalo y además de eso no es un color apto para ella. Esta niña ha empezado a llorar de una forma desconsolada. Yo habría podido en ese momento tener dos actitudes. La primera, haberle dicho, Valentina, no es para tanto, no molestes, vete para otro lugar, juega con tus cosas y se acabó. Ahí, ¿qué habría hecho? Cortarle su emoción, juzgarla por lo que estaba sintiendo y ella se habría sentido obviamente mal por lo que mamá le había dicho. La otra habría sido haberle dicho, toma el labial, tome y no canse más. Pero tampoco, porque es que yo no estoy creando una niña que simplemente habla y se le da. Lo que yo sí hice en ese momento es que, claro, estaban las abuelas ahí, ellas sufren, sienten el dolor, ya no son mamás, ya sienten de forma diferente. Entonces lo que yo hice fue que me fui con Valentina para nuestro cuarto. Valentina no paraba de llorar, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Yo en ese momento le di un abrazo de contención y me quedé abrazada a ella. La abracé, le decía, te entiendo por lo que estás pasando, te entiendo lo que tú estás sintiendo, pero no comparto esa forma de actuar. Entonces vamos a estar aquí junticas hasta que te calmes. Yo creo que fácilmente Valentina lloró por ahí unos 45 minutos sin parar.
En ningún momento fue juzgada, en ningún momento le dije que estaba mal llorar de esa manera por esa bobada del labial. En ningún momento le dije, mira el labial para que te calmes. En ningún momento le dije, te voy a comprar uno para ti. No, esperé, tuve paciencia y esperé que a ella se le pasara el sentimiento que ella estaba sintiendo, valga la redundancia. Simplemente permitamos que nuestros hijos validen sus emociones, permitamos que pasen. Obviamente existen herramientas que veremos en el curso de Maternidad 90.0. Una de ellas es muy poderosa, que es la respiración. Cuando nos pasan ese tipo de cosas, nosotras paramos y respiramos. Pero en ese momento ella estaba tan alterada, estaba tan mal, que no había posibilidad de respiración. Había que esperar que se le pasara un poco para que después juntas pudiéramos respirar. Al final terminó tan cansada de llorar que se durmió en mis brazos, se quedó dormidita. Sabía que conmigo tenía seguridad, sabía que conmigo iba a estar bien, sabía que conmigo no iba a ser juzgada y se quedó dormida. En ese momento la acosté, me fui para mi oficina y cuando se levantó como si nada hubiera pasado. No afecté sus sentimientos, no la afecté como persona y no reaccioné de la manera que en teoría las mamás reaccionan, que es con rabia o con enojo, que bobada. No, aprende a darle validez a las emociones de tus hijos, aprende a respetar las emociones de tus hijos, aprende a contenerlos adecuadamente para que si ellos están mal, los puedas ayudar. Y si ellos están riendo, pues ríete con ellos. No los juzgues, porque si son juzgadas esas emociones van a empezar a reprimirlas y no van a sentir de la misma manera. Las emociones generan explosión emocional. Es casi eso que venimos hablando. Las emociones en ellos son tan intensas que las sienten tan intensamente que llega el momento que se desborda esa emoción y explotan. ¿Y cómo explotan? Explotan gritando, explotan con pataletas, explotan de diferentes maneras, porque en teoría ellos no saben gestionar sus emociones. Esos son los momentos en los que vemos a nuestros hijos haciendo escenas de más, gritando de más, tirándose al piso, llorando o de una forma descontrolada reaccionando, porque explotó y simplemente no sabe lo que está pasando y no sabe lo que está sintiendo. Nuestros niños captan del ambiente cantidades de emociones que llegan todo el tiempo. Las tuyas, la del papá, la de los amigos, la del señor que está gritando cuando pasa, la del bus que va diciendo que va a recoger las personas. Son demasiadas emociones llegando a su cabecita. Y si a estas emociones les sumamos sus propias emociones, llega como que si fuera una vasijita y van entrando y van entrando y van entrando hasta que se desbordan y explotan. Eso es lo que pasa con ellos, eso es lo que ellos sienten. Sienten que hay una explosión en su cuerpo que no saben manejar. Si lo comparamos con nosotros, es cuando tal vez tú te sientes tan cargada con tantas cosas, viene información de lo que te ha pasado en el día o en la semana, que estás tan intensamente llena de cosas que llega el momento que ¡pum!, explotas como si fuera una bomba atómica. La diferencia entre tu hijo y tú es que en teoría tú ya aprendiste a manejar tus emociones. Ellos no, ellos apenas están aprendiendo. Entonces entendamos esa intensidad emocional, entendamos esa explosión emocional, porque así como seguramente a ti te ha pasado, a él le va a pasar mucho más. Y eso tenemos que entenderlo y aprenderlo a leer de nuestros hijos. Las emociones son frecuentes. Las emociones en nuestros niños son aún más frecuentes. Todo lo que ellos están viviendo, todas las sensaciones, todo lo que escuchan, todo lo que perciben, eso que viven, eso que perciben, eso que sienten les puede generar rabia, odio, llanto, tristeza, miedo. Y nosotros los adultos debemos volvernos un poquito más observadores para saber qué es lo que está viendo, qué es lo que está pasando y entender por qué tu niño o tu niña se está comportando de X o Y manera. Cada emoción nueva, que entendamos que para nuestros hijos muchas son emociones nuevas, generan incluso a veces nuevos sentimientos y nuevas emociones. Así que te invito a estar más atento.
porque vamos por la vida dejando que pase y no estamos atentos a las cosas que le están pasando a nuestros hijos, mientras que él está viviendo por cada minuto pequeñas emociones o sensaciones nuevas que lo están sintiendo o que lo están haciendo sentirse de diferentes maneras. Así que, si por ejemplo estás jugando con tus hijos a la plastilina y tú crees que es un juego que funciona bien, incluso lo dicen, es un juego que les funciona muchísimo a los niños, pero cuando están jugando a la plastilina, ves su resistencia para tocar ese material, ves su resistencia para tocar la plastilina. Lo que tú debes leer entre líneas es que lo que él tiene es como un miedo que está metido dentro del material. En ese momento tú no puedes juzgarlo, o vemos que si los juzgamos va a empezar a llorar, va a empezar a gritar y tú dices, pero a ver, ¿qué le pasó a este niño? Es simplemente que tiene miedo a tocar ese material, tú lo obligaste y eso ocasionó que él reaccionara mal, que tal vez se ponga a llorar y entonces tú ya lo vas a empezar a tildar como llorón. No es que tu hijo sea un llorón, es que tu hijo tiene miedo de tocar la plastilina. ¿Llegará el momento que lo haga? Sí, pero no es un momento y tú no lo debes forzar ni lo debes juzgar por cómo se está sintiendo él ante situaciones que están pasando en el día a día. Con nuestra hija nos pasó, cuando estaba chiquitica, a ella le costaba mucho tocar texturas nuevas, no le gustaba. Cuando íbamos a la playa era terrible, ella andaba como con puntica, le daba como asco, como fastidio tocar la arena, y yo trataba desde muy pequeña hacer muchas cosas manuales, entonces la plastilina que se hace en casa, la pintura que se hace en casa, cosas muy naturales que no le afectaran con químicos. Sin embargo, ella tenía una resistencia a ese tipo de cosas. A medida que fue creciendo, en ese momento no la juzgamos, no le dijimos, es que tienes que pararte en la arena, es que tienes que tocar esto, es que mira que mamá se demoró media hora haciendo esto y entonces ahora tú no lo quieres hacer. No, simplemente entendimos y le dimos su espacio, no la juzgamos. Poco a poco fue pasando el tiempo y ella fue soltando. Claro está que nuestra hija está en un colegio donde trabajan mucho con las manos y eso le ayudó, trabajan mucho con las texturas. Hoy Valentina no tiene problema con eso, no tiene problema con tocar ni la masa, ni la harina, ni la pintura, mucho menos con ir a la playa. Cuando estamos allá le encanta jugar, hacer castillos de arena, enterrarse y enterrarnos en la arena, no tiene ningún problema. Pero permitimos que sanara esta situación de una forma tranquila, sencilla, sin presionarla y sin juzgarla. Tus hijos poco a poco van a ir soltando esas cosas que hoy le pueden generar miedo. Tus hijos poco a poco pueden ir soltando esas cosas que hoy tal vez les dan fastidio. No los presiones, no los hagas sentirse mal, no hagas que simplemente ellos lloren y que tú digas que este sí que lloró con vos y no se puede jugar, mejor no jugamos nada. No, deja que él pase ese proceso tranquilo, respetuosamente, sin llevárnoslo por delante y sepamos que todo va a pasar, pero sí debemos permitir que nuestros hijos vivan sus procesos de una forma sana y sin afectar nunca sus emociones. Las emociones te hacen pasar del llanto a la risa. Además de intensas, además de frecuentes, pues cambian muy rápido, muy constantemente y en los niños más. Tal vez a nosotros, los adultos, nos cuesta un poco más estar muy enojadas, y sobre todo a las mujeres, a pasar a decir, ay, no, estoy bien y me estoy riendo. No, nos cuesta. Ellos no, ellos lo pueden hacer muchísimo más rápido. Entonces tú puedes ver a tu hijo que de repente está llorando inconsolablemente porque no se pudo montar al columpio y un niño mayor se lo quitó. Pero así como está llorando, así inconsolablemente, puede pasar a la risa ante el abrazo y los mimos de mamá que se acerca a decirle que todo va a estar bien. Entonces vemos que pasan de las lágrimas al llanto o del llanto a las lágrimas muy rápidamente. Igual, podemos ver cómo se pone muy celoso porque tú abrazas a tu sobrino y entonces de repente lo empuja por esos celos que está sintiendo. Pero muy rápidamente le dice, ven que te voy a prestar mi juguete, y ya son nuevamente amigos. Las emociones van a toda en ellos, se sienten acá y se sienten acá, muy rápidamente, y no podemos simplemente juzgar eso. Es así y pasan de esa forma todo el tiempo en ellos. Sin embargo, al pasar rápidamente de emociones de tristeza a alegría, de alegría a tristeza, no quiere decir que no la sintió.
Claro que la sintió de forma intensa, la sintió de forma real. Sin embargo, lo que pasó es que reaccionó rápidamente, porque tal vez ese abrazo que le diste, ese abrazo de mamá, pasó o quitó ese miedo que tenía o esa molestia que venía y se enfoca en su nuevo sentimiento y en vivir el momento presente. Como nos falta, ¿cierto? Se enfocan en vivir el momento presente. Las emociones expresan el momento presente, como venía diciendo ahora. Debemos tener claro que los niños se expresan en momento presente, viven sus sentimientos, sus emociones, sus sensaciones en momento presente, es decir, en el aquí y en el ahora. Ellos no están pensando que ayer se les explotó la pelota. Ellos no están pensando que mañana tienen clase de dibujo. Ellos están pensando en lo que les está pasando en ese instante, no en el ayer, no en el mañana, no en hace 10 minutos y no lo que van a hacer en una hora, sino que se paran en su momento presente. Es por eso que muchas veces los vemos llorando y riendo casi pegaditos, pero es simplemente porque ellos pueden dejar de sentir esta emoción y rápidamente sentir esta emoción y enfocarse en esta. No se están riendo diciendo, ay, pero es que además estaba tan triste. No, dejan de estar triste y comienzan a sentirse en el aquí y en el ahora, es decir, de forma presente. Nosotros los adultos estamos jugando con ellos y estamos pensando, tengo que pagar el agua, mañana no mandé el informe, mañana tengo que pagar la energía, mi esposo ya va a llegar, tengo que hacer la comida y tenemos cantidades de cosas en la cabeza que nos hacen sentirnos de formas también diferentes. Sin embargo, no somos capaces o perdemos esa capacidad de podernos sentir aquí y ahora y estar en el presente. Tal vez en eso deberíamos aprender un poco los adultos, saber que ellos son expertos en eso, en vivir su presente y deberíamos comenzar a vivir el presente de nuestros niños. Incluso si yo me pongo a pensar, no sé cuándo lo perdí, no sé cuándo perdí eso. Y en eso sí que es importante que nos convirtamos en un poquito en niños. Y sé que este no es el tema de este momento, lo hablaremos más adelante, pero no se vale o no sirve que tú le digas, si no haces esto, mañana no tal cosa. Si tú no haces eso, la próxima semana no vas a tener tal cosa. No, porque es que ellos están viviendo su ahora. Y como si tenemos que hablar de consecuencias, las consecuencias tienen que ser ya. No el próximo mes, no la próxima semana, no en 2 días, no, tiene que ser ya. Porque ellos están pensando en su ahora, en qué va a pasar en mi vida ya. Aquí, en mi presente, en mi aquí y en mi ahora. No en mi mañana, ni el próximo mes, ni la próxima semana, sino en mi hoy, en mi presente actual. Aprendamos eso de nuestros niños, porque realmente es algo que debemos valorar y que debemos aprender muchísimo, pero muchísimo los adultos, o por lo menos yo lo tengo que trabajar cada día de mi vida. Las emociones evolucionan. Ellas van cambiando a medida que nuestros hijos van cambiando también de etapa infantil. Entonces encontramos que cuando estaban pequeños hay emociones que eran demasiado poderosas, pero que a medida que ellos van creciendo, van perdiendo su importancia y tal vez ya no sean tan poderosas. Es, por ejemplo, en algún caso de frustración, algo que les genera a nuestros pequeños frustración, entre los 1 año de edad y los 3 años de edad puede que sea muy fuerte. A partir de los 4 años de edad ya puede que vaya perdiendo su intensidad y después de los 6, como ya sabe gestionar mejor su frustración, como ya sabe gestionar un poco mejor sus emociones, pues tal vez ya no sea tan poderoso ese sentimiento de frustración que sentía cuando estaba pequeño. Las emociones cambian y evolucionan y eso también debemos entenderlo. Ellas evolucionan con nuestros hijos. Un ejemplo de esto era lo que les decía ahora, por ejemplo, con Valentina. Cuando estaba pequeña sentía fastidio al tocar la arena. Cuando fue creciendo, fue dejando de atrás este sentimiento, entonces evolucionó esa forma de sentir y ya no le afecta tocar la arena, lo cual lo hizo superarla completamente. Igual pasa con tus hijos. Tus hijos obviamente son diferentes a los míos. Cosas que hoy tal vez le afecta en sobremanera, en el futuro ni siquiera le va a importar y va a ser algo que dejó atrás. Otro ejemplo, les he contado que antes a nuestra hija le gustaba vestirse algo así como un cholado, es decir, le gustaba colocarse
todos los colores del arco iris. Eso sí me lo entiendes, tal vez el tema del cholado no. Entonces se vestía de todas las formas, todos los colores, parecía una bandera. Ella tenía una forma súper particular de vestirse y no le importaba. Ya hoy, que va a llegar casi a sus 6 años, ya esto perdió como fuerza el que no le importara. Ya hoy me dice, mami, esto me sale con este pantalón, los zapatos crees que me funcionan, y quiere estar perfectamente vestida porque le interesa verse bien, verse bonita, sentirse cómoda y saber que está perfectamente vestida y que todo sale con sus aretes, con lo que se coloca en el cabello, con absolutamente todo. Entonces, asimismo, pasa con tus hijos. Las emociones van a evolucionar, la forma como se siente va a evolucionar. Paciencia, tranquilo, todo pasa. No seas intenso tú con lo que sientes de acuerdo a lo que están sintiendo tus hijos. Deja que el tiempo pase, que todo va cambiando, todo va mejorando. Incluso cuando crezca van a tener también cosas que van a ser intensas, que no te van a gustar, pero que poco a poco también van a cambiar. Así pasa con absolutamente todo en sus vidas. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad. Puede que cuando están pequeños este miedo no exista como tal y que el miedo aparezca hacia los 3 o 4 años. Entonces ya tiene miedo a la oscuridad, porque para esa época empieza a aparecer dentro de sus conversaciones el tema de los monstruos. Puede que lo haya visto en una película, puede que lo haya escuchado en su colegio. Entonces, lo que te tienes que hacer ahí en ese momento es decirle, mi amor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no quieres que apague la luz? ¿Qué te está ocasionando miedo? En la oscuridad no está mal. Cuéntame qué pasa. Ahí tu hija te va a contar, me pasa esto, siento esto, que creo que va a llegar tal cosa. Y explícale que simplemente los monstruos no existen, que si sus amiguitos juegan a eso, pues seguramente es porque ven películas que los hagan pensar que existen, pero que no existen, que su casa es un lugar seguro y que la oscuridad es parte de la noche y es normal. Explícale, no los juzgues y vivan juntos esa emoción que seguramente también va a ser transitoria, va a evolucionar y va a pasar. Y hasta aquí entonces vimos cómo se comportan las emociones, cómo sienten nuestros hijos, qué pasa con las emociones cuando nuestros hijos las están sintiendo, que es todo el tiempo. Pero entonces, ¿cómo expresan las emociones nuestros hijos? Los niños pequeños no conocen como tal esa palabra, no saben descifrar esa secuencia de emociones que ellos están sintiendo todo el tiempo. Es decir, no te pueden decir, mamá, yo me siento con miedo porque tengo miedo a los monstruos. O no van a poder decir, profesora, yo estoy triste porque mis amigas no juegan conmigo. O no van a poder decir, yo me siento, me olvidó. Ok. O no van a poder decirte, yo me siento muy feliz cuando tu mamá me dices que me amas. Seguramente no la van a poner tan fácil a los adultos. O sea, no tienen cómo colocarle palabras siempre a sus emociones. Pero sí es nuestra responsabilidad como adultos comenzarlas a descifrar y entender que ellos sí nos están demostrando cómo entender sus emociones. La manera como los niños expresan sus emociones y cómo tenemos que comenzar nosotros, los adultos, a entenderlas y a descifrarlas es con su cuerpo. Entonces tienes que mirar la forma como mueve su cara, las caras que está haciendo, tienes que saber cómo mueve sus brazos, si está caminando rápido o despacio, si está moviendo enérgicamente o no. Toda esa forma como ellos con su cuerpo, con sus manitos, con su cara, te están diciendo exactamente en cada momento cómo se están sintiendo. Así que cuando un niño de 1 año está molesto, lo que hace es mover sus brazos o sus pies enérgicamente, llorar aisladamente, con rabia, con gritos. Pero cuando está feliz,
pues también mueve su cuerpo enérgicamente. Empieza a entender cómo se mueve en un sentimiento o en el otro. Si lo desciframos, si lo leemos, va a ser mucho más fácil resolverle lo que están sintiendo. Cuando están más grandecitos, también nos muestran con su cuerpo sus sentimientos y tenemos que ayudar a que los canalicen adecuadamente. Cuando tu niño tiene miedo, lo que hace es como acurrucarse y tratar de esconderse. Entonces, con eso ya podemos entender qué necesita la cercanía de un adulto, qué necesita la protección de un adulto, qué necesita que tú estés allí para protegerlo en ese momento que él está sintiendo muchísimo miedo. La manera como tienen los niños, no. La manera como tienen los niños de expresar sus emociones a veces es muy ruidosa y nosotros los adultos lo que tratamos es minimizar el ruido y no tratar la emoción o el sentimiento como tal. Entonces lo vemos gritando y lo que queremos es que, ay no, pasito, cállate, cálmate. No, solucionemos la emoción que está ocasionando ese grito, solucionemos la emoción que está ocasionando ese llanto y si nos enfocamos en la emoción, si nos enfocamos en el sentimiento, tu hijo mágicamente va a dejar de llorar, pero tienes que entender qué emoción fue la que detonó esas lágrimas que en algún momento a gritos te está demostrando que él está sintiendo. Nosotros como adultos lo que solemos hacer es mirar el comportamiento de los niños, no simplemente la situación que ocurrió para que tuviera ese comportamiento. Por ejemplo, a veces cuando Valentina se queda en la casa de la abuela, me llama al finalizar la tarde o llamo yo porque estaba ocupada y mi mamá me dice, es que Valentina ha estado lloroncita. Yo digo, lloroncita, ok, yo la recogí, estaba bien en el colegio, tenía que hacer una reunión, una situación particular, la llevé y la dejé bien. No estaba lloroncita y normalmente es que no es lloroncita. Entonces, en esa llamada yo le digo, mamá, explícame qué pasó en la tarde, qué ocasionó eso, qué pasó mientras yo la dejé y el tiempo que ha estado contigo. Ah, no, es que peleó con el primo, ah, no, es que no quise tal cosa, ah, es que no le di tal otra. Entonces, ahí yo entiendo por qué Valentina está lloroncita. Si logramos hacerlo de esa manera, no nos vamos a enfocar en decir, es que Valentina llorona. No. ¿Qué situaciones ocasionaron que mi hija se sienta un poquito alterada, un poquito sentimental o un poquito lloroncita? Pues yo no le voy a llegar a decir, Valentina, estuviste como lloroncita. No, mi amor, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pasó en la tarde? Cuéntame cómo te sientes ahora. Empecemos a mirar el contexto como tal. Dejemos de ver la situación particular y veamos contextos. Porque si comienzas a ver contextos, te vas a dar cuenta de unas cosas maravillosas. Deja de juzgar a tu hijo porque haga algo en un momento particular. ¿Qué hiciste mal atrás? ¿Lo miraste mal? ¿O lo dejaste tirado? ¿O no le prestaste atención? Muchas veces estas lágrimas, muchas veces estas tristezas dependen de nosotros y no de ellos. Pero ellos no saben decírtelo y no te lo van a explicar. Ellos no te van a decir, ay no, sí, yo estoy aquí llorando porque es que hace media hora tú no me diste lo que yo quería, o hace media hora yo te pedí que me cargaras y no lo hiciste. No. A veces nosotras las mujeres sí somos así. Ah, no, de repente nos enojamos y llega el esposo, ¿qué pasó? Nada. ¿Qué pasó? Nada. Y resulta que es que era que hace media hora le hablaste, pensaste que te ignoró y fue que él no te escuchó y ya tú te enganchaste y te enojaste. Ellos no te pueden explicar. Ellos viven un contexto y lo que está pasando, esas situaciones en sus vidas hacen que reaccionen con un sentimiento. Descubre el contexto y resolverás el problema y resolverás el sentimiento que tu hijo está sintiendo. Una vez nos pasó que mi esposo y yo comenzamos a tener clases los viernes. Teníamos una clase finalizando el día, creo que era más o menos como hacia las 8 de la noche. Nosotros con Valentina siempre hemos optado desde muy pequeña primero por los ritos. Entonces tenemos unos ritos para absolutamente todo y los cumplimos.
tenemos unos horarios que también cumplimos, tenemos unos acuerdos que también cumplimos, pero además de eso, incluso yo creo que desde que ella estaba en mi barriguita, todo se lo hemos explicado. Es decir, si vamos a salir, le decimos para dónde vamos, qué vamos a hacer, cuál va a ser su papel en esa situación y que ella entienda también cómo debe ser su día. Porque pensamos que ellos son como una maletica que podemos arrastrar por donde queramos y no, merecen tu respeto. Entonces a nuestra hija siempre le hemos explicado absolutamente todo desde la barriguita. Incluso te voy a cambiar el pañal, te voy a colocar la pijama, ahora la blusita, todo se lo hemos explicado. Pero en el ajetreo de la vida, tanto a mamá como a papá se le olvidó explicarle lo que estaba pasando. Simplemente cogimos, la llevamos a la casa de la abuela, nos fuimos a clase y volvimos. Pasó el primer viernes, estuvo perfecto. Segundo viernes, cuando fuimos a recoger a Valentina, ella estaba más pequeña, Valentina lloró todo el camino de la casa de su abuela a nuestra casa, más o menos media hora. Y no entendíamos qué estaba pasando. Realmente ni siquiera yo lo podía entender y en ese momento no logré captar lo que realmente sucedía. Después me puse a pensar y entendí que en ningún momento ni él ni yo le habíamos explicado lo que estaba pasando. Entonces ya después ahí le dijimos, mi amor, mamá y papá van a tomar unas clases por unos viernes, van a ser tantos. Mientras ellos están en sus clases, te vamos a dejar donde la abuela, ella te va a cuidar en su casa y cuando mamá y papá salgan de clase, vamos a ir por ti y vamos a venir a casa. El viernes siguiente no hubo lágrimas, no hubo tristezas, porque a pesar de que estaba muy pequeña, ella lo entendió, porque siempre hemos tratado así con ella. Entonces, explica las cosas a tus hijos. Vuelvo y te digo, tus hijos no son maleticas que tú puedes arrastrar a tu gusto o a tu modo. No, tus hijos deben entender a dónde los vas a llevar, qué es lo que tú vas a hacer, por qué lo vas a hacer, porque simplemente debemos respetarlos. Y si lo haces, pues él se va a sentir respetado y esas emociones las va a poder controlar muchísimo mejor. Así que te invito que antes de juzgar la reacción o el sentimiento de tus hijos, revises qué pasó, qué desencadenó esa situación, qué hace que él hoy, en su aquí y en su ahora, se estén comportando de ese momento, independientemente de la edad que él tenga. Revises qué pasó y comiencen a gestionar juntos esa emoción, a revisar lo que le molestó y simplemente sigan adelante. Por ejemplo, los niños que por primera vez van a entrar al colegio o los niños que ya vienen estudiando pero van a volver a clase. Ellos se pueden sentir tristes y esa tristeza básicamente también tiene miedo y está mezclada con abandono, porque su miedo es que sus papás vayan y los dejen al jardín, vayan y los dejen al colegio y nunca regresen por ellos. Siempre van a sentir ese miedo. Entonces depende de ti que tus hijos se sientan seguros, que tus hijos sientan que sí o sí tú vas a regresar por ellos, que siempre vas a estar para ellos. Si haces eso, van a dejar de sentir ese miedo, esa inseguridad o esa resistencia a estar en diferentes lugares sin tu compañía. Vuélvete un descifrador de sentimientos. Busca siempre qué es lo que está pasando. Antes de juzgar o antes de etiquetar a tus hijos, encuentra qué pasó. Él no es el más llorón. Él puede que llore en este momento. Él no es el más cansón. Él puede que en este momento se comporte así. Quita las etiquetas, porque esas etiquetas los marcan por toda su vida. Debemos entender que la forma de expresarse de nuestros hijos, pues por muchos años ha sido el llanto. O es que no recuerdas que cuando estaban pequeños, si tenían, o bebés, cuando estaban bebés, si tenían frío, lloraban. Si tenían hambre, lloraban. Si estaban incómodos, lloraban. Si te necesitaban, lloraban. Todo el tiempo lloraban. Entonces, desde pequeñitos, ellos aprendieron a expresar sus emociones con llanto. Hoy no los juzguemos por eso. Ayudémoslos a que no gestionen sus emociones con llanto. Poco a poco lo van a ir logrando, pero lo aprendieron desde bebés. Entonces no pidas que de repente se lo quitemos y los juzguemos simplemente de llorones. Tus hijos utilizarán el llanto seguramente más de lo que tú deseas, más de lo que tú quisieras. Pero lo que yo te propongo es que no te enfoques en el llanto, enfócate en resolver
esa situación no atendida. Lo que genera esa situación es que no has atendido algo que él necesita, que no sabe cómo decírtelo. Tal vez es cuestión de un abracito y ya, pero si tú no resuelves la situación no atendida, tu hijo va a seguir llorando porque se sigue sintiendo igual. Entonces, tu magia es conocer cuáles son esas necesidades no atendidas para que esas emociones que tal vez nos chocan, nos molestan, las podamos resolver sin atropellarlos, sin llevárnoslos por delante y sin además hacerles daño, por favor, sin hacerles daño. Obviamente, lo que sí no podemos permitir o lo que sí no debemos permitir es que el llanto se convierta en una forma de chantaje hacia los papás. Entonces nos encontramos a niños que no es su culpa, que lloran por absolutamente todo, porque saben que si lloran, tú como papá o como mamá le vas a resolver lo que está necesitando. Entonces, por ejemplo, tu hijo llora y llora y llora porque quiere, por ejemplo, esta tarjeta, ¿ya? Y entonces tú lo que haces es que para que no llores, le pasas la tarjeta. A los 5 minutos ya no quiere la tarjeta, sino que quiere este vaso. Entonces llora y llora por el vaso y tú le pasas el vaso. A los 10 minutos ya no quiere jugar con el vaso, sino que entonces necesita el celular. Y tú dices, está bien, toma el celular. Y nos convertimos en esas personitas que les damos todo lo que ellos quieren y que resolvemos todo con lágrimas. Ah, no me quiero quedar, llora. Ah, me quiero ir, llora. Si nosotros como padres accedemos a todas esas lágrimas, ahí sí, aunque no los vamos a etiquetar, los vamos a convertir en niños llorones. Y eso sí o sí lo debemos evitar. No debemos dejar que gestione todas sus emociones con lágrimas. Tenemos que demostrarle que existen otra manera de demostrar lo que están sintiendo, porque obviamente, no solamente para nosotros, sino que para los demás se vuelve algo molesto. Y sin importar que sea molesto para los demás, es que simplemente va a ir creciendo y va mostrando todo lo que necesita a punta de lágrimas. Pero eso no es culpa de tus hijos, eso es culpa tuya como papá. A mí me funciona muy bien y me gustaría que escucharas esta técnica porque puede que te funcione. Si Valentina viene con ese sonsonete que a veces ellos adquieren, es que yo quiero tal cosa. Mi amor, no te entiendo. Es que no te entiendo, mi vida. Cuando tú me puedes hablar bien a mí, yo te voy a entender. Pero es que así yo no entiendo, no logro escuchar lo que tú me dices. Ella ya sabe que debe calmarse. Obviamente ella ya puede decir lo que siente, pero ya viene y me dice, mamá, lo que pasa es esto, esto y esto. Ah, te entendí. ¿Viste que sí podemos charlar? Entonces, en nuestra casa no funciona el tema del lloriqueo. Así lo tenga o así lo simule, no funciona, pero la hemos educado de esa manera. Si tu hijo ya está un poquito más grandecito y se ha educado a expresar todo lo que siente con lágrimas, comienza a usar esta técnica. No, mi amor, no, yo no te entiendo. Cuando te calme, charlamos. Si quieres, respiramos juntos. Podemos respirar juntas si quieres. Vamos a tratar de que te calmes. Y cuando te calmes, podemos hablar. Así, mis oídos no funcionan. Poco a poco, tus hijos van a ir creciendo. Van a crecer mucho más rápido de lo que quieres. Van a crecer mucho más rápido de lo que te imaginas. Y ellos poco a poco van a aprender a poder nombrar sus emociones. Para eso tú lo vas a ayudar. Existen técnicas que puedes usar. Algunas ya las pueden encontrar en los contenidos. Alguna vez vimos un contenido que hoy puedes encontrar seguramente ya en YouTube, en donde ayudamos a nombrar cada una de las emociones. No es el tema de hoy. El tema de hoy es que entendamos lo que puede pasar con ellas. El tema de hoy es que entendamos que ellos van a crecer y que a medida que crezcan van a aprender a nombrar sus emociones. Y para eso te van a necesitar a ti, para que tú le digas qué es sentirse triste, qué es sentirse feliz, qué es sentirse emocionado. Todas las que sean necesario, tú se las vas a explicar, porque para eso estamos nosotras las mamás.